Este es un podcast en el cual hablamos de temas cotidianos que suelen sucedernos a todos y todas y que en ocasiones se nos dificulta conversar abiertamente. Somos Ale y Mile y esto es Emociones Directas. Buenas, ¿cómo están todos? Hola Mile. Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien por dicha? Qué bueno. Aquí estamos en un experimento. Sí. Después se van a dar cuenta de qué es. Si funciona, se van a dar cuenta. Si no funciona, nunca lo sabrán. Ajá. Mile, tenemos un tema, ¿qué le puedo decir? Como poco hablado o poco escuchado. Poco escuchado, creo que no sé si la gente habrá oído hablar de eso. Sí, tal vez. Tal vez sí lo ha vivido, Ajá. pero... O sí lo conoce. Sí, también. Pero no necesariamente. No tiene noción de. Ajá, ese era el punto, ¿verdad? Cuando no se tiene noción de. Yo le voy a empezar a usted nada más, así, le voy a dar unas frases, Ajá. a ver si usted las ha escuchado y si en qué contexto las ha escuchado. Bueno. Ok, tengo la primera frase. Uy, es que mi marido parece un chiquito. ¿Lo ha escuchado? Ajá, sí. Ok. Uy, es que este hombre jode más que los huilas. A cada rato. Ok. Este no puede hacer nada sin mí, o si no está conmigo. El marido. Ok, ajá. Sí. Yo no tengo 2 hijos, yo tengo 3. Sí. ¿Lo he escuchado? Sí. ¿Qué tanto lo he escuchado? Yo creo que todas las mujeres casadas que conozco han dicho por lo menos alguna de las frases. Alguna de las frases. Entonces, eso quiere decir que el tema sí es muy vívido, pero no se ha conversado. Ajá. O tal vez no como debería conversarse. Porque yo creo que cuando se escuchan esas frases, la gente hasta lo toma como en el vacilón o como así es. Sí, sí, y así funcionamos. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, de hecho que así uno lo ve, que como la expresión como en cómo la dicen, Ajá. uno lo ve así, como, ay, tengo otro Willa en la casa. Sí. Y es como, de ahí sí, y Así ya, que, ¿verdad? Ajá. Así Hasta es. vacilón pareciera. Sí. Pero resulta que aunque parezca vacilón, no debería serlo tanto. Uh-huh. Porque hay unas cuestiones detrás de las que yo quería que habláramos hoy. Ajá. ¿Okay? Otra pregunta. ¿Usted ha visto la película de Peter Pan? Sí. ¿Sí la ha visto? Sí. La de Disney, viejísima, de Peter Pan, las películas y todo. ¿Sí la ha visto? Sí. Usted me queda viendo así como, ¿para dónde vamos? Sí, ¿verdad? Con este que tema. tiene que ver eso con... Ajá, ok. Cuénteme, ¿cómo describiría usted a Peter Pan? ¿Cómo lo describiría? De ahí, un carajillo, ¿no? Ajá. No sé, inmaduro, Uh-huh. de que no quería crecer, Ajá. de al no crecer irresponsable y Ajá. no sé, que solo quería jugar y ya. Ajá. Ok. ¿Se acuerda de Wendy? Ajá. ¿Cómo? La carajilla. Sí. Sí. La carajilla. Sí. Sí, la niña. Sí, ok. ¿Cómo describiría usted a Wendy? De ahí Wendy era como todo lo contrario, porque Peter Pan se la llevó y ella jaló con los carajillos, los hermanillos. Ajá. Y ella más bien como que los cuidaba y era Sí. como, se convirtió como en la mamá de los Willas. Ajá. En la ausencia de la mamá se Sí. convirtió como en la mamá de los Willas. Y hasta cierto punto incluso de la mamá y hasta de Peter Pan, ¿verdad? Sí. Sí, okay. Sí, porque lo regañaba y todo. Ajá. Entonces, ¿por qué le pregunto que si vio la película y si vio toda esta historia? Porque resulta, Mile, que hay algo en psicología que se conoce como el síndrome de Wendy y el síndrome de Peter Pan. Que no necesariamente tiene que ser como a llamarlo síndrome. A lo mejor dirá, uy, es un trastorno. Sí, como una enfermedad o algo así. No. Grave. No necesariamente es. Yo podría decir que es una cuestión de personalidad y de comportamientos. Pero ya tiene ese nombre. Uh-huh. Ahora, entonces, resulta que, ¿recuerda las frases que le pregunté al principio? Ajá. Esas frases van muy de la mano cuando en alguna relación de pareja estamos fungiendo Peter Pan y cuando estamos fungiendo Wendy. ¿Verdad?
¿verdad? Es, Ujú. ahora, no es que solo porque usted de vez en cuando dice eso, no, entonces Es porque ya sí, estoy yo soy jodida. Wendy. Sí, ajá, o, ay, ustedes, ¿verdad? No Sí. necesariamente. Ahorita vamos a ver como qué otro tipo de cosas Ok. entran ahí, Ajá. pero vaya dándose una idea. Sí, Entonces sí, vaya está dándose bien. una idea de lo normal que es esto. Qué dicha que no estoy casada. Para Pero- no ponerme ahí en el susto. No, pero a lo mejor, aunque usted no esté casada y aunque no tenga pareja Haya ahorita, asumido en algún un momento rol. vamos a ir haciéndonos un Sí, análisis. sí, está ¿Ok? bien. Vamos a ir haciendo un análisis. Le voy a contar primero qué es el síndrome. Le explico primero qué es el síndrome de Peter Pan. Resulta que por una cuestión machista y cultural, como siempre, y como en Ujú. todos los, ¿verdad?, episodios que hablamos, normalmente el síndrome de Peter Pan lo presentan los hombres. Pero Comúnmente son los hombres quienes comúnmente, son ajá, Peter Pan. ajá. Ajá. Pero no necesariamente va a ser así, no va a ser así siempre. Sí, hay excepciones. A lo digamos. mejor alguna mujer por acá es Peter Pan y no Ajá, lo sabe. Ajá. Pero te lo voy a explicar de un concepto, ¿verdad? Específicamente qué es el síndrome del Peter Pan. Dice que son los hombres, pero ya aclaramos que no necesariamente Ujú. son hombres, que se han quedado anclados en su infancia y tienen miedo a crecer y aceptar los roles que les corresponden por su edad. Sí, el miedo a crecer como Peter Pan. Eso, ¿se acuerda cuando usted me dijo eso? Sí. Ajá, eso mismo. Entonces, son hombres que pueden tener 20, 40, 80 años, que usted es esos que dicen, es que este mae Qué interesante. es como un sí, Willa. es un inmaduro, dice Ajá. uno. Uy, no, pero es que ¿cómo va a ser posible? Es un Willa. Se comporta como un Willa de 10 años. Sí. Y semejante huevo. Se ve- Sí, Es típico que uno dice. Sí, ajá. Y que usted ve que no, ¿verdad? Como que no Sí, va para ningún lado. sí. Y usted dice, Bueno, "Ve". los que llaman a uno mamitas también, que no Podría quieren ser. salir de la casa y que Ok. no bretean y que Ajá. lo mantienen. Y... Vea que ni siquiera hemos hablado de qué características Ajá. son y ya usted más o menos Sí, sabe por dónde va. si uno lo compara con Peter Pan, por ahí va la Por ahí cosa. va la cosa, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo es entonces en específico un hombre o una persona, hablemos de una Ujú. persona, que puede andar ahora sí, mire, entrando al tema Sí, de lo que cómo es, son. ¿verdad? ¿Cómo ¿Cómo son? Ujú. Pues resulta que entonces estos hombres normalmente son personas que le tienen miedo al compromiso, ¿verdad? Y no necesariamente al compromiso a una relación como tal, Ujú. sino a un Sino como compromiso a cualquier cosa. sí, a algo serio, digamos. Cualquier cosa. En un trabajo. Eso. ¿Qué? No, es que se quedó así como, sí, por ejemplo, miedo al compromiso laboral. Entonces, yo prefiero, uy, usted sabe que se me acaba de venir a la mente una persona. Wow, ya te digo. Ajá. Una persona, por ejemplo, que no soporta tener trabajos estables, porque si no, eso le obliga hora de entrada, hora de Sí, salida. mucha gente habla, no solo hombres, también mujeres hablan de que yo no trabajo con jefe, Ajá. yo no puedo Ajá. que me estén mandando y que me estén diciendo qué Sí. tengo que hacer. Ok, ahí va, entonces. Ajá. Imagínese, por ejemplo, alguien que diga, uno normalmente, como, bueno, usted y yo trabajamos para patronos, sabemos que tenemos horario de entrada, horario de Ujú. salida, Sí, hay respetar muchas restricciones. muchas restricciones, lo que diga el patrón es, si Ajá. santa palabra, sea lo que Sí, sea, sí. ¿verdad? Entonces, por ahí va. Eso es en el área laboral. Hablemos con los amigos. Una persona que tenga miedo al compromiso ni siquiera es buen amigo. Ujú. ¿Por qué no es Sí, buen porque amigo? no se compromete, no es Sí. leal, le miente, les hace chanchadas y tienen que aguantarlo. Sí, uy, de verdad, usted sabe que ya te voy a decir, estoy Ya pensando. encontró un Peter Pan. Sí, ya encontré un Peter Pan, wow. Que pensé que, digamos, íbamos a hablar como de generalidad, pero acabo de encontrar uno y ya te voy a dar el perfil. Ajá, ay, te voy a ok. dar el perfil. Bueno, ese es el lado. Y cuando hablamos de relación de pareja, Peor todavía, sí. imagínese, probablemente sea alguien que ni siquiera asuma una relación formal Ajá. o alguien que tiene, usted no sé si ha visto, tal vez tiene una relación formal por 1000 años y nunca se casó o nunca se juntó o nunca nada. Ujú. Y se ve que es raro, ¿por qué aquel Sí, tal vez la nunca? mae deseando y Sí, el sí, mae no. No, todo bien, genial, Sí. así como Sí, estamos, sí, sí, buenísimo, sí, ¿verdad? sí. Hijo de puchica, ahora sí estoy asustada. Ahora, otra cosa puede ser también
otra característica del Peter Pan son las personas que tienen baja tolerancia a la frustración. Ajá. ¿Y por qué sucede eso? Digamos, ¿Ok? como... Resulta que, bueno, frustrarse o sentirse frustrado es como Sí, es... cuando algo no te sale Ajá, como lo ajá. que Sí, vos esperas. toda la persona ¿Verdad? siente en algún momento Ajá. la frustración. Pero bueno, le voy a preguntar a usted, ¿qué hace usted cuando, por ejemplo, digamos que usted está planificando un viaje? Bueno, hablemos de la restricción vehicular que Ujú, estamos viviendo nuevamente en nuestro país. ujú, Resulta que usted tenía un viaje planeado y lo viene planeando durante 3 meses. Y cuando usted se acaba de dar cuenta, bueno, a partir de tal fecha usted no saca el carro, se le cayó el viaje. ujú. ¿Cómo reacciona usted ante eso? Yo lo cancelo. Pero emocionalmente, ¿cómo lo De ahí sí toma? es como muy charita, uno que quería Ujú. ir y calmarse y estar tranquilo y ya no va a poder, ¿verdad? Sí, Ajá, claro, se frustra se frustra, hasta cierto ¿ok? punto. Pero tampoco es como que se le acaba la vida, usted piensa en soluciones, digamos, y no, lo cancelo y ya después cuando Se se pueda. normalice se va uno. Ajá. Una persona con baja tolerancia a la frustración es una persona que, por ejemplo, este caso que te estoy dando, Ujú. y se enoja, pero se enoja no de, ay, qué madre, uy, no, Sí, no es que se agüeva, sino que se enoja, explota. puede pasearse en la vida de alguien, ¿verdad? Como dice uno, cagársele encima, Ajá, ¿verdad? Del enojo, ajá. hablar pestes del gobierno, porque como el gobierno, todo lo que Ujú, está haciendo y ujú. se me Sí, por cagó en mi una cosa viaje, que no es tan ¿sí? grave. Y entonces, por ejemplo, cuando recibí la noticia, usted estaba conmigo y hasta usted salió chupando, Ujú, ¿verdad? ujú, Eso es una persona que tiene baja tolerancia a la frustración. Entonces, este tipo de persona es cuando algo no te sale, entonces todo el mundo sale rascando, como decimos ujú. acá, ¿verdad? Todo el Sí, mundo tiene la culpa, todo el mundo sí, sufrió explota, ese, simplemente explota por cualquier por cualquier situación. situación porque no sabe manejarlo, Ajá. ¿verdad? Ujú. Además de eso, probablemente es una persona irresponsable, en todo De ahí sentido. sí, si no se compromete a nada, Es imagínese, sumamente irresponsable, por eso no todo lo podría deja botado. comprometerse, ¿sí? Es sumamente narcisista. ¿Se acuerda cuando hablamos, uy, qué pereza hablar de infidelidad, pero se acuerda cuando hablamos con la amante que ella nos decía, bueno, que nosotros de hecho le preguntamos sobre el narcisismo, Ujú. que decíamos que una persona narcisista, pues a lo mejor piensa solo en ella, Ajá. ¿verdad? Y ahí, bueno, ahí fue de donde yo me agarré para hacer incluso la pregunta que vamos a ver ahora en opiniones directas. Que yo decía, una persona narcisista normalmente ve solo por ella, es sumamente egoísta, Sí, es solo lo que quiere, en el momento sí, que quiere. es ¿cómo se llama esto? Como físicamente, como que se Ah, admira incluso ajá. muchísimo, Arrogante. Ajá. arrogante, tal vez cuida en demasía su cuerpo, Ajá. ¿verdad? Tal vez es alguien que full gym, full dieta, Sí, que em, todo yo y todo como me yo, veo yo ajá, y que oh, Dios guarde la gente me vea mal o sí, ajá. sí, 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 de verdad que sí, estoy pensando en alguien. Y también otra característica es que usted no se imagina quién No, es no alguien que sé usted quién será. conoce. Y ahorita se lo describo, pero no hay que decir nombres. Ajá. Otra característica, Mile, podría ser también una persona que es muy poco empática. Ujú. De si estamos hablando de alguien narcisista, de no, no tiene empatía. Sí, o sea, es alguien Solo que piensa en sí mismo sí, y y los hasta demás le ahí. valen. Sí. Te voy a contar entonces porque se me vino a la mente. Yo tenía un compa que de toda una vida, que gracias a Dios ya me lo quité encima, Ujú. ¿verdad? Porque en realidad aguanté muchas cosas durante muchos años. Yo creo que ya sé Ya quién sabe es. quién es, ¿verdad? Sí, De la cara con que me solo hace, sí, eso. ya sabe quién es. Y le voy a contar por qué. Ahora como que yo misma le estoy diciendo a usted, digamos, todas estas características, pienso. Es una persona, por ejemplo, es una persona que tuvo muchos trabajos formales Ujú. y en ninguno pegaba. En ninguno. Siempre. O el jefe tenía la culpa porque era el peor jefe del mundo, o siempre varía algo. O sea, Ujú. siempre había
algo Ujú, ujú. por lo que yo no puedo Sí, estar en o ese los trabajo. o las compañeros, o el horario, o el jefe, Siempre había algo o el por lo trabajo que yo no en podía sí. seguir en ese trabajo, ¿verdad? Sí, 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 se negaba. Esa es la primera. Ajá. A tal punto, bueno, que entonces estuvo muchos años así, hasta el punto que tuvo que empezar a trabajar por sí mismo en su propio proyecto, Ajá. porque Sí, jamás no iba a trabajar con pegar. jefes. Ujú. Ajá. Pero en este trabajo yo siempre le criticaba algo, porque yo digo, independientemente, si vos tenés tu propio proyecto, yo creo que uno tiene que ser organizado, ¿verdad? Ujú. Entonces lo que decíamos de la responsabilidad. Esta persona empezaba a trabajar a las 11 de la mañana. Sí, cuando se Sí, levantaba y le roncaba. ajá, así Qué literalmente, toda feo. la paciencia, y etcétera. Pero digamos que uno dice, hey, no, pero si es su proyecto, puede empezar a trabajar a la hora que quiera, Ujú. mientras trabaje. Pero lo que pasa es que el trabajo de él tiene que ver con atención al cliente también. Entonces yo muchas veces me di cuenta de lo que era, que él le decía al cliente, mira, te voy a atender a las 12 y a las 11:30 estaba sentado desayunando. Sí, Y llegaba tarde a la cita y todo siempre. el Y lo asunto. peor era entonces que le echaba un cuento corto o largo al cliente y nunca llegaba a las citas a la hora que Qué era. feo, sí. Nunca. Sí, Si era él, irresponsable el mae. completamente responsable. Si él tenía, por ejemplo, que entregar algo de sus trabajos el martes, siempre salía con un cuento porque nunca lo entregaba martes. O sí lo entregaba el martes, pero la semana siguiente. Ajá, O sea, eso yo lo vi porque yo tuve la oportunidad de estar cerca de él en algún ajá, tiempo en en eso, el trabajo. en ese sentido. Ajá. Hablemos entonces, pasemos ahora, eso era en la parte de trabajo. Bueno, ahorita seguimos ahí. Sí, sí, sí. Pasemos a la parte, por ejemplo, de relaciones con amigos. Siempre era una persona que siempre decíamos, vamos a salir los compas, decíamos a las, qué sé yo, a las 8. Siempre aparecía 2 horas después. O no aparecía. ¿Y haciendo? No, no. No sabían No, ustedes no, ni nunca, siquiera qué no, era lo no. que. No, nada. O no aparecía. Ajá. O de repente, que era peor todavía, nos decía, estoy en X lugar. Y llegábamos a ese lugar Y no y no estaba. estaba. Uy, qué colerón. Sí, 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 sí. Siempre era terrible. Y uno le decía, mira, ¿será que vos me podés, es que necesito estar a tal hora o tenemos que llegar a tal hora? Porque, si yo, por el cine, por decirte algo, la película empieza a las 5. Sí, Sí, sí. sí, 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 no, fijo. Pero vea, de verdad, tenemos que llegar Sí, 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 sí. Y a veces no llegábamos. Porque él no aparecía Mm, a la hora del burro. O Ay, yo sea, lo hubiera dejado botado. sí. Y pongamos lo peor. Él es de esas personas que de repente vos estás pasando por una situación ahí, X, y si a él no le importa, no aparece. O sea, era Mm. muy poco empático. Ujú. No tenía empatía ni a sus circunstancias, ni a sus preocupaciones, ni a sus pensamientos. O sea, era solo lo que él pensaba, Ajá, era solo lo que él decía. Si usted pensaba diferente, usted está mal, ajá. usted tiene problemas. O sea, Pero era ¿y si tanto. le pasaba a él? Digamos, si se sentía mal o varas así. Ah, no, si él se sentía mal, él buscaba hasta el sacerdote si era posible. Ajá. Sí, él sí, Sí, y se hacía había la que... víctima. Ajá, sí, 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 sí. Sí, Él es que sí. es todo él, es Tanto todo él. así que ni siquiera es una persona, mire, digamos, usted sabe que uno tiene como diferentes tipos de amigos, Ujú. ¿verdad? Y hay amigos que usted dice, mira, por ejemplo, yo a Ale le puedo contar estas cosas, pero a lo mejor no me siento tan cómoda contándole estas otras, ¿verdad? Ujú, Usted sabe ujú. que uno tiene como Sí, diferentes sí, tipos de ya amigos. ese lo habíamos hablado en Sí, algún sí, ya lo momento. habíamos Sí, hablado. claro. Bueno, ya hemos El hablado de de la tantas cosas. amistad. Ok, entonces él, imagínese que era una persona de las que del grupo de amigos, ninguno lo tomaba en cuenta nunca como para decir, mira, voy a buscarlo a él para que me ayude con esta situación. Ajá. O sea, Sí, porque él sabían que con él no podían contar jamás, para nada. para nada. Como eran amigos de él. Bueno, ahorita te cuento el final de esa historia. Ahorita te cuento el final de esa historia. Pasemos a las relaciones de pareja, que viene Ay, qué peor todavía. terrible, sí. Por eso es que te estoy diciendo Sí, que, porque me está digamos, el nivel de llegando. compromiso es mayor, diría uno, ¿verdad? Se Hasta supone. cierto punto Sí. es porque es más Uy, íntima sí, la qué relación. increíble. Vea, a Cuente, a nivel de ver. pareja, nunca ha tenido una relación de novios. Y te estoy hablando que esa persona tiene más o menos mi edad, ¿verdad? Ujú. O sea, y para yo tengo un poquito más de Sí, 30 para los que no me no ha conocen. tenido una relación seria, No, nunca, digamos, nunca, formal. nunca. Solo ha tenido encuentros. Porque siempre que empieza a conocer a alguien,
él mismo pone, igual que en el trabajo, cualquier pretexto. Ajá, Cualquier para no pretexto comprometerse, para no no comprometerse. tener responsabilidades seguro Nada, afectivas ni de nada, ningún tipo. nada. Como que él mismo sabotea la situación para que no se dé. ¿Entiendes? Ajá. Ajá. Él mismo sabotea. Tal vez es una chavala súper buena. Bueno, pues te voy a contar un ejemplo, así que me acabo de acordar. Recuerdo que en algún momento me contó que había conocido una chavala súper buena, comprensiva, amorosa, le tenía cariño, etc. Pero la muchacha tenía un hijo. Ujú. Y porque tenía un hijo, Y el ahí mae fue no yo. quería viejas No. con hijos. O sea, como que al principio sí, porque me gusta, porque me parece, sé Ajá. qué. Sí, ya cuando vio que la vara iba como más allá, Entonces ya, se uy, cerró qué el chinamo. feo. Después por allá en otro momento, la cosa bonita, bonita, no sé qué, pero es que tenía 22 años. Sí, siempre ponía excusas. Siempre, Uy, qué siempre, raro. sí. Y le digo que estos son los momentos donde nunca, yo, que estuve muchos años cerca de él, nunca le conocí. Qué Y entonces, o sea, vacilón. que no había pensado que él calza con todo. Ajá. Porque si te cuento, una persona sumamente inmadura, una persona sumamente ególatra, una persona poco empática, una persona em, que se comporta y tiene conductas de un huila, Ujú, literalmente, ujú. porque Sí, o totalmente sea, podría yo irresponsable. contarle todo el episodio de su... Y eso de la frustración Igual, también. igual. Yo sabía, por ejemplo, las redes sociales se prestan para muchas cosas, usted lo sabe, ¿verdad? Ujú. Uno, bueno, no sé, mi pensamiento, usted me dice, tal vez es que yo soy como muy, muy estructurada. Si yo tengo un trabajo donde me requiere atención al cliente y de repente yo tuve una discusión o no acordamos bien algo con mi cliente, pues yo me molesto, lógico, ¿verdad? Ujú. Y es Sí, sí, es lo normal. natural. Yo me molesto y tal vez cuando ya usted no está, Sí, soy como que sí, pereza. o ya hasta la madreo yo a usted, Sí, pero sí. sin que usted esté, Sí, sí. ¿verdad? Y ya, porque tengo que cuidar mi trabajo. Sí. Él es una persona de que cuando alguien hace algo que a él no le gusta o que él no está de acuerdo, es de esas personas que empiezan hasta, como dice uno aquí en Costa Rica, a quemarlo en redes sociales y a hablar pestes de la persona y con nombres y apellidos y a tirar Y hasta veneno los clientes y de los así. clientes, delante de otros Uy, qué clientes. feo. Sí, yo siempre he dicho, ¿cómo hay, Como no se le ha caído el sí, negocio, yo ¿verdad? también me he preguntado eso. Sí. O hace cosas para perjudicar a quien haya hecho algo que no le Que no le agrada. gustó. Sí, bueno, te voy a contar el final de mi relación. Ajá, ajá. Probablemente, no creo que nos esté escuchando, pues si me escucha no me interesa. Resulta que en un grupo de amigos, por ejemplo, que teníamos y estaba él, él tendía a hacer comentarios que para mí son, Como sí, groseros. era xenófobo, homofóbico, todo lo que usted quiera Ujú, era ujú. machista. Entonces hacía comentarios que, Yo no puedo creer que haya tenido un amigo como sí, ese. de ahí es que toda la vida Qué es alguien que horror. crece con uno. Bueno, la cosa es que entonces empezaba en ese grupo a hacer ese tipo de comentarios y yo lo que hacía era como ignorar, ignorar, Ajá, ignorar, ajá, hasta que ajá. una vez hizo un comentario que sí tal vez tocó algo un poco personal, ¿verdad? Y entonces yo lo que decidí fue salirme del grupo. O sea, yo no le Ujú, dije nada, ujú. no nada, solo me salí del grupo. Me salí del grupo, entonces él me escribió por privado para decirme que yo me cagué en el grupo. Eso me Porque puso, usted se había porque yo salido. me salí. Entonces yo le expliqué, bueno, yo no me estoy cagando en nadie, simplemente que no quiero estar en el grupo. Eso fue todo. Sí. Me bloqueó de todo lo que usted se imagina. Y nunca más me volvió a hablar. Y usted, uy, qué dicha. Ah, sí, sí, la verdad es que sí. Yo por mucho tiempo fui víctima. Yo por mucho tiempo intenté No, quitármelo. fue masoquista. Y muchas veces intenté, de verdad, Qué mire, yo muchas veces feo. intenté quitarme de esa Sí, es persona que encima, porque es sumamente nada que tóxica. ver, sí. Sí, Y no sí. pude, hasta que él me hizo el favor. Y Ujú, gracias a Dios ya pasó, que tal vez un año, de que ya, o sea, cero relación, cero todo, ujú, y yo me quité ujú. como el peso encima. Lo que usted decía hace un Sí, era rato, porque son como una carga, porque al así, ser así son como más bien como son carga. cargas, eso, eso. Ahora, usted me preguntó hace un rato, ¿y cómo tenía amigos? ¿Quiere que le cuente la verdad? Tiene un amigo, Solo uno. tiene uno.
sea, de verdad, yo te digo, o sea, es que hay gente que dice, "Ey, no, es que yo tengo dos amigos que son súper amigos y Ujú. conozco mucha gente, le hablo a mucha gente y tengo amistades". No, o sea, yo le estoy diciendo a usted un amigo. Que solo, digamos, ni conocidos, que No. usted les hable de vez en cuando, ni No. amistades. O sea, puede ser sociable. Hola, ¿cómo está? ¿Qué De todo saludar, bien? sí. Ajá. Pero Amigos, que alguien se lo soporte. solo uno. Solo uno se lo soporta. De ahí sí es que no No hay hay manera. cabida. No hay No hay manera. cabida. Wow, acabo de tener yo aquí Sí, una. la Sí, iluminación. acabo de tener la iluminación. Qué Sí. increíble. Qué feo debe ser estar en esa posición. Bueno, a la persona seguro ni le interesa, pero No. Pero bueno, como lo perciben los demás, eso es feo. sí. Voy a quedarme aquí reflexionando en el tema un momento. Sí, sí, sí. Pero ¿y de dónde nace entonces este tipo de personas? O sea, ¿cómo se forman los Peter Pan? Hay varias teorías de, digamos, que por qué la gente es así. Porque de repente usted conoce a alguien que es medio irresponsable. Usted después por allá Sí, porque conoce. digamos, hay actitudes y conductas de Sí, conductas, sí, sí. pero no como todo el conjunto como para decir, ay, es un Peter Pan. Ajá. Hay dos teorías. La primera es que sean personas que hayan tenido una infancia muy difícil, problemas, Ujú, violencia, poca atención, falta de o sentir que no lo querían, o bueno, ese tipo de cosas. Esa puede ujú, ser una. ujú. Y otra, y esa se la voy a traer para discusión más adelante, que es el que usted lo hayan criado dándole todo. Como las dos, digamos, Sí, mira, los sí. dos Sí, opuestos. ajá. Porque, digamos, si se me habla de una infancia difícil, de ahí, que no tuvo infancia, por Ujú, ejemplo, que vivía en una situación económica muy difícil y lo pusieron a trabajar, que ya no sucede por ley, ajá. pero antes, digamos, muchos niños usted los veía que andaban ahí trabajando y hasta con los propios papás y Ujú, todo en la ujú. tierra y lo que Sí, fuera, perdieron su infancia. sí, sí. Entonces yo me imagino que eso pasa porque de ahí como no vivieron esa etapa, cuando ya tienen el chance de hacerlo, y así son, Ajá, ¿verdad? sí. Sí, Me esa es imagino una que es opción. por ahí. Sí, anda por ahí. O sea, no Ujú. vamos a entrarnos a cuestiones muy psicoanalíticas ni Ajá, demás, ajá, pero es por ajá. anda por ahí. Y está la otra parte. Claro, si ustedes de Huila Lo lo consintieron, consintieron, que no todo se le lo dieron dan responsabilidades y todo, obviamente usted llega a los 20 años y y usted... quiere que siga siendo igual. Eso, Sí. eso. Entonces esas son las opciones por donde aparecen. Entonces no se extrañen Y de el que de su ustedes... amigo, ¿en qué caso fue? El primero, Una infancia sí. difícil. A esa, Ajá. esa de ahí después yo le cuento muchas historias, pero sí Sí, viene por sí, ahí. Ah, sí. sí, 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 sí viene por ahí. Sin embargo, bueno, yo creo que la mayoría tuvimos infancias difíciles. Para mí no hay Por eso es que justificación. también, digamos, me imagino yo que todo el mundo tiene alguna característica de esas. Todos estamos jodidos. Todos somos, en alguna parte somos Peter Sí, Panes. sí. Pero que alguien cumpla con las Eso características, o sea, mismo fue lo que wow, yo dije, me voló la digamos, cabeza. sí, Me voló sí. la cabeza, Sí, la que ya verdad. sea considerado, digamos, ya un Peter Pan Sí, hecho y derecho, sí, hecho y derecho. ya es otro nivel, Es otro ¿verdad? nivel. Wow, Sí, sí, qué increíble. sí. Bueno, viene por ahí. Ujú. Y digamos, si usted habla de un Peter Pan y usted me preguntó al principio, bueno, ¿y cómo es una Wendy? Entonces, ¿cómo es una Ah, ok, Wendy? bueno. ¿Cómo entonces, por dónde trae el tema de la Ajá, Wendy? Resulta que entonces el síndrome de Wendy es como todo lo contrario. Si tenemos, por ejemplo, que el Peter Pan es una persona con características de niño, ¿verdad? Una persona con todas esas, con ese umbral, ¿verdad? De factores que hacen referencia a cómo se comporta un niño, ujú, el de Wendy es todo lo contrario. Más bien viene siendo algo así como esa persona que se comporta como un padre o como una ajá, madre, que que era lo usted lo que yo dijo. decía, Ajá, sí. eso. Entonces, ¿cuáles son las características, por ejemplo, de una persona que se comporta como Wendy? Y, bueno, perdón, que no le mencioné hace un rato. Wendy, igual que Peter Pan, pueden ser hombres o mujeres, pero por cultura y por machismo, Ajá, sí. las La mujeres mayor parte del tiempo son las son las mujeres. mujeres. Entonces, Ajá. ¿qué es o cómo es una persona que Que es pueda, Wendy. sí, que pueda presentarse como Wendy? Normalmente son personas sumamente inseguras, aunque parezca que son seguras. Ujú. Esas personas que uno dice, mira, esta persona es toda, o sea, pues, se la come Sí, que toda. asume Sí, todo lo esa que es se le venga. todo lo que se le venga. Pareciera muy segura, pero a lo larga es insegura. Ajá.
Normalmente son estas personas, y yo voy a hablar de mujeres, que siempre van a asumir una figura materna con quien sea. No con sus hijos, Ujú. con quien sea. Sí, que es como un rol muy impuesto Ujú. en la sociedad. Entonces, cuando hablamos Que de a veces uno hasta inconscientemente, uno es, como dice maternal, usted, maternal ajá, con todo el mundo. sí. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, una figura materna? Una mujer cuidadora. Ajá. Ella ve por todo el mundo. Creo que eso sí lo habíamos hablado, Sí, ¿verdad? algo habíamos Hemos mencionado, hablado me de eso. parece. Una mujer que cuida a todo el mundo, una mujer que atiende a todo el La mundo. sacrificada, la Eso. que se desvive por los demás, la que se quita el bocado de la boca para dárselo a los demás. Sí. Sí. Por ahí en algún lado escuché también que se le conoce como el síndrome de la enfermera, ¿verdad? Creo que tiene la lógica. Ujú. Entonces, si usted se Sí, pone que a está ver, como para los demás. ajá, está como para los demás. Esa básicamente es Sí. una Wendy. Entonces, mire, ¿por qué le cuento esto? Póngase a analizar. Normalmente uno dice que estas personas como Peter Pan, ¿quién se va a ¿Quién va meter a en ese querer andar? enredo? Sí. ¿Quién? Adivine quién. Sí, una Wendy. Una Wendy. Y si usted se pone a ver, habemos muchas Wendy sueltas. Sí. Porque Sí. usted y yo tenemos muchas de esas Sí, características. y hasta cierto punto muchos Peter Panes también. ¡Uh! Porque si no, no se llevaran, digamos, no Sí, no calzaría. no calzarían. Hay una teoría psicológica que se le conoce como análisis transaccional. Esto explica nuestros ¿cómo se llama? Patrones de socialización. Ajá. Usted ha visto que a nosotros normalmente hay gente que de entrada, que usted la viene conociendo y usted hace un clic tremendo. Ajá. Y hay gente que usted ni conoce Y que, uy, que mal me cae aquella. choca. O sea, Sí, sí, es ¿usted ha cierto. visto eso? Sí, sí. En cualquier tipo de grupo. Sí, es muy común. Es común. Entonces, el análisis transaccional explica que es que nosotros, los seres humanos, tenemos dominio de personalidades. Él habla de 3, no me voy a entrar mucho en eso. Habla de personas que tienen personalidad de padre o madre, de adulto o de niño, pero que nosotros tenemos normalmente 2, ¿verdad? De dominancia. Pero algunas veces va a dominar más nuestro padre o madre, O nuestro sea, adulto. nosotros tenemos los 3. Sí, siempre. sí. No, existen 3. Ajá. Existen 3, pero casi siempre tenemos 2 en dominancia, Ajá. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo, Sí, yo puedo ser madre y adulta. sí, y casi siempre de las 2 hay una que predomina más, ¿verdad? Entonces, yo Ujú. voy a hablar de mí, por ejemplo, yo me he hecho mi análisis transaccional. Por ejemplo, yo tengo mucho la personalidad de madre y de adulto, Ujú. pero en el que más resalta en mí es el adulto, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que si todos los seres humanos tenemos 3 tipos de personalidades, significa que si yo digamos, soy una personalidad muy de madre, Ajá. topo con una persona que tiene una personalidad muy de niño, ¿qué cree usted que va a pasar ahí? De ahí sí compaginan ahí, Sí, ¿no? vamos a compaginar, porque entonces el Usted madre, me cuida y yo soy malcriado, ¿eh? ajá, me dejo cuidar. Sí, Porque sí. entonces, si se analiza desde este punto de vista, las madres, las personas con personalidad de padre o madre son Wendy, y las personas con personalidad de niño son Peter Pan. Ajá. Y entonces ahí Sí, van a sí, calzar. se equilibran, Sí. digamos. Sí, pero puede ser equilibrado, pero a veces puede jalar más de un lado que del otro, y ese sería el problema. Ujú. Ahí sería Sí, ya cuando se sobrepasan. Sí, por ejemplo, usted y ¿Qué es yo, lo que dicen, digamos, lo que hablaba usted de los dichos del principio? eso, Es que tengo otro Willa más y la idea no es que el esposo sea un Eso. Willa más. esa es la idea. Sí. Pero resulta que como al principio compaginamos bien, por eso que usted dijo que bueno, sí, pero al pasar el tiempo, ¿qué puede pasar? Que esa personalidad madre, ¡fu! Sí, se se coma. carga de todo. Sí. Entonces, como yo veo a este como un Willa más, Ujú. le quito las responsabilidades, que por sí él Ujú. contento, ¿verdad? Le quito, qué sé yo, a veces la autoridad con los hijos, Sí, porque esta es no, una alcahueta. y es que, digamos, si lo estamos hablando así, es algo que ha pasado casi que de toda la vida, que la mujer ha asumido el rol de, por ejemplo, toda la Ujú. crianza, todo lo que tenga que ver con la casa, Ujú. y es una sobrecarga. Sí, claro. Ahora, vea usted qué interesante. Antes,
como dice usted antes, se creía que el hombre era toda la parte económica. Ujú. Hoy por hoy ya eso no existe tampoco. No, ya eso no Ya ahora existe. la mujer también. También asume es parte de esa carga. Sí. Entonces imagínese. Entonces, nosotras estamos a lo mejor siendo criadas con un Wendy, ¿verdad? Bien profundo, Ujú. mientras que a los hombres se les está insertando cada vez más Un Peter un Pan. Peter Pan, ¿verdad? Ajá. Le vamos a quitar responsabilidades, le vamos a quitar, Sí, ¿verdad? Muchas cosas. sí, sí, Y sí. entonces a lo mejor en cierto punto sirve. Yo como muy estricta, muy así. Sí, yo me imagino que no sería igual si, por ejemplo, son dos personalidades de adulto las que predominan. Debe ser. Porque yo quiero tomar las decisiones y el otro quiere tomar las decisiones y es lo que yo diga y lo que el otro diga y va a ser un puro Un pleito. puro pleito, sí. Por Entonces, yo eso, me imagino que si tiene que haber como un como, equilibrio. sí, Sí, por eso es que lo que te decía, de repente estás en un grupo y usted es una personalidad muy de madre, muy Wendy, ujú. y aparece otra muchacha muy Wendy. Y esta tipa sí me cae mal. Sí Uy, que es es metida, que ¿verdad? Viene llegando y ya quiere andar jugando ahí sí, de... de zapa. Sí, Nosotras las mujeres somos así, ¿cierto? sí, Uy, pero esta que se cree, uy, qué vieja más igualada esta y no sí, sé sí. qué. Y tal vez es la ¿Cómo personalidad va a de tener ella. la confianza de preguntarle que si ocupa algo? Ni Sí, siquiera la conoce. ajá, mira. Uno sí puede Sí, decir porque nos conocemos hace tiempo. sí. Y dices, mira esa, pero ¿qué le pasa? ¿Quién se Sí, cree? Mira toda sí, zapa, sí, toda sí, aquí. sí. Sí, las Porque, Wendy's defienden ahí el asunto. ajá, pero si yo fuera Peter Pan y me topo con ella, ay, qué bien. Ay, muchas Sí, gracias por querer ayudarme, sí. bla, Y bla, entonces bla. me levanta el bravo, Ujú. ¿verdad? Que Ese es el también suele detalle. suceder eso. Por eso es que yo digo, puede ser equilibrado, como dijo usted, porque en cierto punto y a veces uno también, digamos, si uno es así como muy protector, como muy así, Ujú. a veces uno necesita una persona a la par que sea más Que sí, relajada, ajá. ¿verdad? Sí se Sí, sí. ocupa, que no sea tan intenso, que no se tome la vida tan en serio. Ahí es rico, Ujú. ¿verdad? Alguien que, ay, que lo libera a uno un poco. Pero Ya ¿qué me dio hipo. pasa? Oye, y eso que no estamos tomando alcohol hoy. No va pura agua. Pero ¿qué pasa entonces cuando ya eso se va al extremo? Y entonces ese Peter Pan abusa. Tome agua. Ok, entonces ¿qué pasa si ese Peter Pan más bien abusa? Y Ujú. entonces se deshace de toda responsabilidad, de todo Sí, interés. que digamos es como, en muchas ocasiones es común ver que la mujer es la que toma las decisiones y es la que usualmente dicen o comúnmente dicen, ay, es que la madre es la La que que lleva los manda. Ah, pantalones sí, en la casa, sí. porque es la que compra la comida, es la que escoge todo lo que hay en la casa, es la que dice dónde van a estudiar los huilas, es la que hace las tareas, es la que Ujú, limpia, la que le va, y tras de eso trabaja. ujú. Sí, Entonces eso es como, es... y vea lo peligroso de eso que a veces hasta se confunde con una mujer empoderada, Ah, bueno, sí. ¿verdad? Ajá, mire, sí. Sí, es cierto, porque vea, ¿qué es lo que dicen? Si es una mujer empoderada, es una feminista. Y ya eso lo ven mal, porque ¿verdad? Ujú, Por la ignorancia y todo lo demás. Entonces, si lo ven mal, es que ¿quién le va a entrar a esa mae? Porque no aguanta nada, ujú, porque entonces, no se deja querer, ujú. ¿verdad? Por ahí alguien escuché un día que dijo que es que como no le gusta chinear y que a los hombres les gusta que los chineen, entonces no calza ahí, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí la cosa Sí, cambia, pero sí, digamos, está ese lado de que sí, si la mujer es ¿sí? empoderada, se ve Ajá. mal, pero yo estoy diciendo también de que las mujeres creen estar empoderadas. Ah, ok. ¿Ok? Que las mujeres creen estar empoderadas, pero más bien están siendo unas Wendy's tremendas, Eso. ¿verdad? Sí. Y no se Uy, están dando cuenta de que más bien las están sobrecargando de sí. responsabilidades que no les corresponden solo a ellas. Sí. Sí, usted sabe que tiene razón. Sí. Acabo de tener Otra otra iluminación. iluminación, sí es cierto. Hay gente que no tiene claro eso, principalmente nosotras las mujeres. Sí, y que era lo que usted decía, creen ser muy Sí. seguras, Y al final pero no. en realidad no. ¿Sabe por qué no? Mire, porque ¿qué pasa con esta gente? Precisamente pasa mucho con las Wendy's, que dan y dan y dan todo de sí, Ujú. pero cuando no se les retribuye,
por ejemplo, o no se le reconoce esa intención, se Se sienten ofenden mal. y se caen y se dan a Ajá, morir. ajá. Entonces ahí Sí, se está hacen las mal. víctimas. Eso. Y eso está mal, entonces, porque entonces hacen todo este tipo de cosas como para que me tomen en cuenta, para que me Ujú, vean ujú, importante, para que me sientan indispensable, para que dependan de mí, porque sin esto yo no soy nada. Entonces, ujú. si alguien no me reconoce, si mi pareja, por Sí, no ejemplo, lo está haciendo porque le nace o porque es así, sino porque es porque una necesita necesidad el reconocimiento de... y eso no es bueno. Entonces, Ajá, cuando aparece alguien que no reconoce eso, se caen sí. y se echan a morir. Y entonces de repente ya la relación empieza a cambiar, ya la relación empieza a caerse, porque Ujú, aquel tras de que no está comprometido, entonces a mí me ofende muchísimo que ya no me traiga flores, por ejemplo, ujú. porque antes me traía una flor cada vez que, qué sé yo, cada vez que... O ni eso, digamos, pero el simple hecho de que la mae siempre haya asumido la limpieza, por Ajá. decirlo así, y el mae, de ahí no quiere recoger los zapatos, Ujú, y ya la mae harta, ujú, pero es algo que ella misma ha acostumbrado al mae a que le levanta los zapatos y se los sí. guarda, Entonces, como ese día yo no quería o estaba cansada y él no lo o quería hizo, el reconocimiento de, sí, y no lo obtuvo, cayó. entonces ya es el pleito y Por es eso la es que, vara. por eso es que digamos que hay gente que se complementa bien, pero cuando esto yo digo que al principio, yo digo que al principio funciona, Sí, ¿verdad? Topar de dos tipos de sí, porque se personalidades, llevan. sí, porque lo que Ujú. te digo, a lo mejor yo soy un poquillo desordenada y topo con una persona que es, hasta me ayuda, qué sé yo Sí, soy es sí, sí, desordenada sí. económicamente, por decirte, y me topé con un mae que es así, ¿verdad? Rectísimo. Entonces tal vez esa Todo un persona, adulto. ajá, tal vez esa persona me ayudó a organizar mi economía y eso es bueno. Ujú, Entonces a ujú. lo Sí, mejor hay usted cosas aprendió buenas. algo de eso. Sí, el problema es que yo creo que a largo plazo ese tipo de relación, si no se maneja Ujú. equilibradamente, va a O que jalar. usted diga, digamos, no, el de, entonces que el maestro se haga cargo, Ajá. ¿verdad? Pero ya después usted quiere su plata para algo y no la tiene porque el mae mire, Ujú. O el mae entonces se ya usted se murió, enoja. sí, o el mae se murió, o el mae se jaló y me dejó a mí y ya Sí, entonces ya es ahora, una frustración que sí, era lo que estábamos porque de hablando. imagínate y ahora me toca a mí, qué sé yo, ver la casa con estos huilas Ujú, y yo en la vida he manejado ujú. plata porque yo lo Exactamente, dejé porque no ahí. es lo mismo, digamos, que, por ejemplo, usted haya sido desordenada con su plata, viene el mae ordenado y usted aprenda de eso para usted adquirir como esa actitud de ser ordenada con la plata. Ujú. No es lo mismo a achacarle la responsabilidad a la otra Sí. persona, que es la Que es la diferencia, me imagino diferencia. yo. Ahora, también, que al principio podría parecer bonito, al tiempo empieza a cansar y Ujú, empieza a fastidiar. ujú, Por ejemplo, sí, es vacilón que usted sea, sea relajada, por decirte algo. Ah, sí, es que es relajada y al principio hasta me gusta eso, ujú. pero ya cuando la vara va avanzando y Sí, yo cuando veo se que vienen usted, los y cuando yo conflictos y veo que las ya usted no situaciones se hace difíciles. responsable, no se compromete, no me ayuda a tomar decisiones, Ujú. qué obstinado. Y empiezan Sí, a cagarse sí, en la como que se relación. empieza a cansar O de... la otra parte podría ser que ya está cansado de que todo tiene que ser como esa persona Ujú. dice, de que quiere mandarlo Sí, ya todo, cuando la balanza se va yendo para un lado, ya es cuando cuando es un no problema. funciona. Y entonces hay gente que lo que dice es, usted me conoció a mí así, usted me Ujú, conoció a mí así, ¿verdad? Entonces ahora se aguanta. ujú. Y ¿No le entonces, gustaba eso a usted? ajá, algo así típico, ¿verdad? Sí. Sí, sí, es una cuestión de las cosas, ¿verdad? Y entonces al final, entonces, ay, sí, ¿verdad? Sí, sí, mejor no digo nada porque yo lo conocí así. Y ahí me quedo. Sí, se aguanta. Y me quedo hasta que llegamos a un punto donde ya en lugar de 2 niños, tengo 3 niños. Ujú, Y lo normalicé ujú, y estoy sobrecargadísima de todo. Y aquel, como un Willa más jugando play, ujú. ¿verdad? Sí, qué duro, ¿verdad? Por Qué eso es que duro entonces porque... uno tiene que identificar eso desde el principio. Y es algo que, digamos, uno nunca lo había puesto como a pensar en eso. Ujú, Nunca se había puesto a pensar en eso. Es algo que siempre dicen que, creo que todas las esposas en algún momento sí, han dicho, sí. y pero que no han puesto a pensar que tal vez es hasta cierto punto dañino. Ujú. Porque vamos a lo mismo, a lo mejor todos tenemos algunas características, Ujú, pero si esto es tan marcado como lo que estoy diciendo o con lo que estamos hablando,
Ojo Sí, es ahí. que yo siento que el peligro es cuando ya hay una sobrecarga sobre Sí, la otra persona. sí. O una descarga muy grande sobre la Por otra. eso sí. Sí, Sí. cuando ya se sobrepasa ahí la balanza. Ujú. Vile, lo que le iba a traer también cuando pensé en el tema, era viendo las características del Peter Pan, de repente yo he venido cuestionando mucho este tema de la generación de cristal. ¿Has escuchado eso? Sí. Sí, sí he escuchado de la generación de cristal, pero no sé qué será. Bueno, así como a nivel general es como que las nuevas generaciones o los jóvenes de ahora son como muy sensibles a todo lo que Mm, pasa, ujú, tanto a cuestiones muy generales como a cuestiones muy específicas. ¿Verdad? ujú, Para darte un ejemplo, qué sé yo, que ahora se sienten ofendidos por todo, ¿verdad? Que todo les hace daño, que todo los puede traumar, que todo los puede perjudicar, que hay que ser muy sensibles con ujú, todo, porque ujú. por eso, ¿verdad? Sí, Que como son de siempre cristal. comprensivos y el Ajá, asunto. Sí, es como es que si estuvieran en una cajita. eso, ¿verdad? Ajá. Entonces, has traído mucha crítica al tema, pero eso ahorita no me interesa. Lo que sí, tal vez usted me va a decir a mí, que era lo que quería traerte, es, yo siento que a los chiquillos de ahora los están criando como un Peter Pan, a todos, Ujú, sin importar si son hombres o mujeres. No les dan responsabilidades porque están muy chiquitos, muy chiquitas. ujú. Porque a mí me tocó muy duro en mi infancia. Entonces, ¿cómo yo le voy a hacer eso? Porque yo quiero darle Sí, yo que todo. tengo ya ahora las posibilidades, que no era como ¿Sí? antes, Que a que uno que... nos ponían a trabajar apenas pudiéramos, Ajá. entonces ahora yo le Entonces, doy todo porque él se lo sí, merece, porque que tenga todo lo que yo no tuve. sí, le Cierto, suena. sí es ¿Verdad? cierto. Entonces son chiquillos que a veces con 15 años nunca han sabido lo que es, por eso, por ejemplo, ganarse 1000 colones. Ujú. Mientras que yo estoy segura que usted y yo a los 15 años teníamos que ver si queríamos un Ahora rojo pasa mucho que para que ellos, ejemplo, hagan un mandado o que hagan un favor, hasta que que pagarles. es exacto, tienen que pagarles. Ujú. O eso de las mesadas, las benditas mesadas. ¿A usted le dan mesada? A mí me dan a veces como 20 colones los domingos. No, los domingos sí me dan, pero era porque, digamos, mi papá en ese tiempo tenía posibilidad, ya después ya no. Y que ni que esperara más bien usted que en su brete pase la mitad de lo que usted Sí, se gana. sí, sí, Y sí. así era. Ajá. Hoy por hoy no, ¿verdad? Porque entonces, que dice que porque hay leyes, que está muy bien, Ujú, ese tema está bien, ujú. pero entonces ya no lo puedo ni ver feo, no lo puedo corregir, no le puedo poner límites. Sí, sí, em, sí, que hay chiquillos que, bueno, yo conocí carajillos que las mamás me contaban que las amenazaban con que les iban a echar el pani, ajá, porque les estaban regañando para los que no sepan, el PANI es aquí como el ente regulador y de los supervisor derechos de de los los niños, niños. ¿verdad? Sí, eso. Sí. Antes uno le podía decir bueno, uno ni sabía que era el PANI. No, Así de no, simple. digo, guarde uno no mentar Sí, al ¿verdad? pan y le volaban la jeta Sí, con un no, jamás, chancletazo. jamás. ¿Verdad? Entonces yo me puse a pensar, yo digo, qué vacilón. Hablando de eso, de que está muy de moda hablar de la generación de cristal, yo veo que la forma de crianza tiene mucho que ver con la que yo le decía a usted hace un rato, de dónde surgen los Peter Pan, Ujú, que eran los que les asumen todo, sí, les asumen todo. sí. Entonces, claro, llegan adultos y con qué herramientas emocionales llegan adultos. Ujú. Y con qué sentido de responsabilidad y con qué de todo, ¿Con qué de porque todo? si todos se los dan, si En- todos se los hacen, sí. Entonces yo solo me imaginaba, yo decía, póngase a pensar, si tanto a las niñas como a los niños los están criando de esa forma, cuando estas personas ya crezcan, hablemos de que unos 10 años, sí, tal vez porque ni menos. siquiera van a ver Wendy's. No, Se van a eso, acabar las ajá, Wendy's, están en peligro de extinción. eso era. Y yo decía, Sí, entonces van a empezar a juntarse Peter Pan con Peter con Peter Pan, Peter. ¿para dónde vamos? ¿Para dónde van ellos y para dónde vamos nosotros, Ujú, verdad? ujú. Solo póngase a pensar eso. Sí, la inestabilidad por todos lados, la falta De de todo, todo. imagínese el egoísmo que va a haber en ese momento, cada quien viendo solo por lo suyo, cada quien pensando si se ve rico, se ve rica, Ujú. cada quien pensando Bueno, yo le voy a decir una sí, cosa, en lo que son padres adolescentes, no puedo decir que todos, ¿verdad? ajá, Pero digamos, pasa mucho que en padres adolescentes, como dice usted, ya vienen criados en la generación de cristal,
no ven por los hijos. Los hijos los dejan ahí. Y digamos, Ajá, si que tienen se crían abuelas, solos. los crían las abuelas, Sí. porque ellos tienen derecho a salir, porque están muy jóvenes, que perdieron su adolescencia porque estaba embarazada, o que estaba embarazada la novia, entonces ya tuvo que ver cómo hacía, Ajá. yo le doy la pensión para que vaya y pague, o sea, Sí. Wow. como que no se hacen cargo de su responsabilidad. Sí. Sí. O sea, no andamos muy largo de eso. Yo puse No, 10 años, pero sí, no. pues yo siento que ya está, Ya estamos en ya eso. está. Ya estamos en eso. Bueno, tenemos que hablar un día, creo que en algún episodio lo dijimos, que tenemos que hablar de lo que es la responsabilidad afectiva. Ujú, Usted ve que ahora todo el mundo le pasa por encima a los sentimientos de todo el mundo, ujú. porque nadie se compromete con eso. O sea, a mí no me importa si yo la voy a hacer sufrir a usted, no me interesa. La engaño, le meto ahí cualquier cuento, la enamoro, pero Sí, cuando ya me afloje lo que a mí me interesa, va para la basura, sí. ¿verdad? Y Entonces, no solo digamos en las relaciones así, sino hasta en amistades y en así, familia también. también, sí es cierto, usted sabe que no andamos tan largo, Ujú. estamos casi Sí, llegando a claro. eso. Y bueno, y al final y al cabo yo la reflexión que hago es, ¿qué tanto uno como persona, y ustedes que nos escuchan, qué tanto nos estamos interesando más en Peter Pan que en cualquier otro tipo de personas? Ajá. ¿Por qué? Porque como esa persona se ve bien, se cuida, se ve, va al gym, se hace Ujú, dietas, ujú. físicamente parece que anda viviendo una vida buenísima, paseos, fiestas, todo ese tipo de cosas. A mí me está interesando más eso, que a la larga son Peter Pan, que una persona que en realidad esté ubicado en su edad Ujú, y con sus ujú, responsabilidades. ujú. Y si usted se pone a ver, nosotros nos estamos dejando guiar por otro, Sí, claro. ¿verdad? Sí. Entonces, de ahí Sí, está peligroso el asunto. está, sí, sí, por eso yo decía, qué bueno hablar de esto, porque la gente no lo ubica por el nombre, pero es una realidad, Sí, es una realidad sí. Y completa. ya se está viviendo mucho. Sí. Yo creo que usted y yo vamos a terminar ahí con un Peter Pan. Bueno, y mientras sea equilibrado, todo Sí, bien. todo bien, todo bien. Bueno, de ahí, Mile, pasemos a las Las opiniones opiniones directas. Ajá. directas. ¿Qué le preguntamos a la gente? Dice, ¿creen ustedes que un hombre que no se comprometa, que no esté dispuesto a hacer sacrificios en una relación, que se comporte de tal manera que todo sea para él, entre otras cosas, pero que sea sumamente guapo, logre encontrar una mujer que se interese en él? ¿Qué tipo de mujer sería? ¿Y qué pensarían de una situación de estas? Lo que decíamos, ¿verdad? Sí. Porque entonces, si yo lo planteo de una forma, la gente decirá, ay, no, como no sé qué, no sé cuánto. Bueno, Ujú. ¿qué nos dijo la gente? Sí, vamos a ver. La primera amiga dice, de todo hay en la viña. Ujú. Creo que sí, claro. Tan pronto se dé cuenta y caiga en la realidad, perderá el interés. Pero claro, deben pasar varias situaciones que manifieste su poca capacidad o gusto por comprometerse. Lo que te decía, al principio, Al principio me va a funciona, encantar. sí. ¡Wow! Pero cuando empieza a Este avanzar, es guapo y se cuida sí, y súper alegre. sí, sociable. Ay, Sí, qué todo belleza. una belleza, Una belleza. ¿verdad? Pero cuando la cosa avanza, bueno, Que sí, no le gusta el no le gustó. brete, no le gusta comprometerse. Sí. No, Uy, qué yo ya no pereza. soy para estos Sí, trotes. a veces ay, mira, hasta se maquilla más que yo. Sí, Recordó a alguien, sí, ¿verdad? sí, es cierto. Ok. Bueno, Sí. tenemos otra amiga que nos dice, creo que sería una situación lamentable para ambos, desde ya Ujú. destinado al fracaso. Ujú. Para él, porque una chica lo supo apreciar siendo como es, y por ella, lamentablemente, porque si bien el chico es guapo, cosa que quien no quiere, al final terminaría dándose cuenta que esa belleza es solo por fuera y no valdría la pena, y terminaría alejándose. Situaciones como estas creo que son típicas, porque los seres humanos tenemos la costumbre de fijarnos primero en lo de afuera. Esa es la primera acción, luego al pasar los días nos damos cuenta que no tiene ningún valor. Ujú. Es que ese es Muy el asunto. acertado. Por eso es que le digo, por nombre la gente no lo conoce, pero uno Pero siempre lo ahí, vive, ¿sí? sí. Uno entra ahí, Sí, lo vive. definitivamente. Sí, y vea que ella, que no sé qué será, mujer o hombre, pero dice que ya es algo típico. Es una chica. Ajá, es algo típico que ya, o sea, pasa Sí, mucho. Pasa mucho.
Otra amiga dice, siento que si lograra encontrar alguna, sería una mujer que se deja llevar solamente por las apariencias, con una gran pobreza mental y falta de amor propio y respeto para sí misma, hueca, entre comillas. Supongamos que tiene que ser una mujer con una buena solvencia o estabilidad económica, ya que el hombre nunca le dará ni para un confite. Y por lógica, para que un hombre de esa índole se fije en ella, tiene que ser sumamente bella, casi una diosa, así como su elevado egocentrismo. O sea, ella prácticamente está diciendo que los dos tienen que ser como iguales. Yo creo que no podrían, competirían entre ellos. Sí. O digamos, como estábamos diciendo, tal vez al principio sí funciona, porque bueno, queremos las mismas cosas y si yo tengo, yo le doy a usted y no sé qué, pero si el mae no le interesa nada de ella, en algún momento va y busca otra o ya no le interesa y simplemente no la busca o no sé y ya. Tiene que ser una super Wendy la que se encuentre ahí. También. Súper sumisa. Súper sumisa, que le dé todo, que asuma ella lo económico porque no sí, quiere la toda bretear. poderosa. Sí, tiene que ser súper buena. Sí, wow. Pero nada que ver. Otra amiga, la última, nos dice, considero que sí encontraría otra mujer guapa también y con su mismo egocentrismo. Entonces ni le va a importar porque al final lo que les gusta es presumir que tienen una pareja linda, aunque la relación sea pésima. Y aquí a mí me parece genial este comentario. Sí. ¿Usted ha visto que ahorita hay cuántas redes sociales hay ahorita? Yo no sé, un montón. Hay un montón, ¿verdad? Pero hablemos de la famosa TikTok, ¿verdad? Ajá. Ni usted ni yo tenemos TikTok, no. para que quede claro. Las abuelas, obviamente, quedamos en el Facebook. Sí. Bueno, resulta que yo he visto, Mili, como que en TikTok se está vendiendo es un ideal de pareja. Y entonces usted ve que hay parejas que filman TikToks juntos. Y entonces son muy famosos porque ella es súper guapa, él es súper guapo. Sí, Barbie Kane. Ajá. Y entonces graban aquellas cosas, que un baile, que una aventura, que una broma, que no sé qué. Y todo el mundo lo sigue porque son el modelo perfecto de personas. Y entonces al fin y al cabo uno empieza a tal vez a ver más allá de los famosos TikTok. Y entonces el mae la agrede, la Willa le da vuelta con ritmo todo el mundo, ¿verdad? Él también súper ególatra, súper todo, pero qué pareja más linda la que hace cámara, TikTok. Delante de la cámara nos vemos preciosos. Sí. Y nos conviene. Y eso es lo que funciona. Pero ¿qué es lo que está consumiendo la gente? Sí. La gente está consumiendo la pareja perfecta. Y entonces la gente se viene haciendo la idea de que yo quiero una pareja así, porque yo tengo que ser así para tener una pareja así. Y entonces es gente que empieza a fijarse, porque yo lo estoy viendo ahora, que la gente se está preocupando tanto por el físico, que deja de lado todo lo demás. Sí, ya no les interesa ni aprender, no les interesa saber cosas, nada, es como todo el mundo al gimnasio, que todo el mundo gordo, flaco, ojón, pelón, o sea, la gente lo que se fija es cómo usted se ve y ya. Sí, es terrible. Bueno, pero yo creo que eso nos da para otro tema. Ah, sí. sí. Que de hecho que tenemos que hablar de amor en tiempos de redes sociales. Qué bueno está ese. Yo tengo aquí algunas cosas que hace días vengo dándole vuelta, pero ahí eso yo creo que lo había pedido un amigo. Sí. ¿Verdad? Okay. Sí, yo creo que sí. Ajá. Sí. Bueno, ahí lo vamos a buen tener. Amigo. Ajá. Sí, y fiel seguidor. Saludos. Saludos. Su conclusión. Creo que todos en algún momento hemos sido Peter Pan y Wendy. En algún momento de la vida. Sí. En la relación de pareja. Ok, sí. Yo lo que digo es, tenemos que tener cuidado porque estamos en una generación de muchos Peter Pan y esos Peter Pan se nos están subiendo como garrapatas. Y a lo mejor es tanto el egoísmo que ya ni me interesa. Sí. ¿Verdad? Ya ni me interesa. Qué complicado. Y si usted ya tiene pareja y está viviendo una situación como esta, nada más revísese que no estén yéndose a ninguno de los dos extremos. Si son así, que equilibren el asunto. Y si están yendo a algunos de los extremos, ponga cuidado y hagan algo. Porque tampoco es algo que es irremediable. Sí, no. Son conductas que pueden mejorarse. Sí. ¿Listo? Sí, no, hasta aquí. Bonito el tema. Sí, estaba muy interesante porque es algo que uno nunca se había puesto a analizar, ¿verdad? Ajá.
Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Chao. Muchas gracias por escucharnos. No olvide compartir este espacio con todos aquellos que viven sus emociones de forma directa. Nos vemos.